Saludos hermanos y amigos, usted está en sintonía con el espacio Contestando tu Pregunta. Más de 40 años contestando preguntas por 3 vías. Iniciamos por radio, luego por internet y ahora directamente de la plataforma de YouTube. Así que si usted quiere hacer su pregunta, suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, y dele clic a la campanita y escríbanos su pregunta al teléfono 809-299-3397 por vía WhatsApp. Vamos a orar. Padre nuestro, tú estás en los cielos. Danos la sabiduría divina para vivir, hacer y comprender cuán bueno y veraz es tu palabra. Es en Jesús que te agradecemos todo. Amén. Pregunta número 19. Si los cristianos están obligados a guardar el sábado, ¿por qué no se incluyó eso en la importantísima carta enviada a las iglesias en el concilio apostólico celebrado en Jerusalén para considerar la cuestión de si los gentiles debían guardar la ley, que está en Hechos 15 del 1 al 29? No voy a leer el capítulo completo porque sería muy prolijo, solamente citaré algunos textos o sería muy extensa la explicación. Ahora sí, si se lee atentamente, oiga bien, si se lee atentamente el capítulo 15 de Hechos, notará que en la iglesia primitiva algunos judaizantes querían imponer el rito de la circuncisión y todas las leyes de Moisés que habían sido abolidas en la cruz del Calvario de 15 Hechos capítulo 15. Como puede verse, el problema no estaba relacionado con los 10 mandamientos, sino con la ley ritual, la cual ya había sido abolida por la muerte de Cristo y por tanto invalidada, según Efesios 2 del 13 al 15. ¿Creerá alguien que, como en Hechos 15:20 no se menciona el sábado, los cristianos están desobligados a guardarlo? Allí tampoco se les prohíbe a los cristianos robar. ¿Significa eso que los cristianos pueden robar? Tampoco en el concilio de Hechos 15 tampoco se prohíbe matar. Entonces, ¿por qué no se menciona estamos libres de matar? Claramente que no. El silencio de esa reunión del concilio de Jerusalén en Hechos 15 del 1 al 29, el silencio del decreto de ellos con relación al 6º mandamiento, no matarás, y al 8º mandamiento, no robarás, significa que ya no debían observarse, sino que los cristianos de Judea no necesitaban ninguna instrucción al respecto. Asimismo ocurre con todos los demás mandamientos, incluyendo desde luego el 4º mandamiento, que es el sábado. Ese silencio no significa que los mandamientos que no se mencionan allí no pueden observarse. El capítulo 15 de Hechos refiere un problema situacional, circunstancial de la comunidad cristiana que vivía en Judea. Por lo que puede apreciarse, había algunos errores graves entre ellos que los dirigentes se esmeraron en corregir. La carta que remite a Judea dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis
de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, haréis bien. Pasarlo bien, versículos 28 y 29 de Hechos 15. Pero esto no quiere decir que los cristianos no tuvieran otros deberes para con Dios y para con el prójimo. ¿O es eso lo único que un cristiano debe hacer? Al contrario, Santiago nos dice que tenemos otros deberes como cristianos. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que los cristianos deben practicar el amor al prójimo, aunque los apóstoles no hayan mencionado eso en Hechos 15 del 1 al 29. Además del amor al prójimo, Santiago nos exhorta a guardarnos sin mancha del mundo. Ahora, ¿qué significa eso? Él mismo lo dice en el versículo 15 del capítulo 2 de su libro: que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Así que la expresión sin mancha del mundo significa ser ajeno al pecado, o como lo traduce la Biblia, el lenguaje sencillo, que dice que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Pero la carta redactada por los apóstoles nada menciona sobre el espiritismo, ni sobre las borracheras, ni sobre las envidias, ni sobre las contiendas, ni sobre las mentiras, ni sobre las hechicerías, ni sobre otros pecados también reprobados por Dios. Pregunto, ¿por qué no se hace mención de estas y otras responsabilidades igualmente trascendentales? ¿Acaso no son estos también asuntos importantísimos, según Romanos 13, 13 y 14 y Gálatas 5, 19 al 21? La respuesta más obvia es que en ese momento específico estos problemas no representaban una amenaza para la comunidad cristiana de Judea, y la carta estaba referida solo a aquellos puntos en que la congregación estaba fallando. Sin embargo, eso no significa que los cristianos de Judea no tuvieran que observar también otras disposiciones divinas. Del mismo modo, debe entenderse que el sábado no era ningún problema para ellos, o de lo contrario, la indicación habría sido impartida en Hechos 15. En realidad, lo que hace Hechos 15 es probar que no todas las leyes del Antiguo Testamento fueron abolidas, ya que se validan varias restricciones dietéticas dadas a Israel, como Levítico 17, del 10 al 16, así como la prevención de la idolatría y la fornicación. Como puede verse, son las disposiciones rituales relacionadas con los sacrificios que prefiguraban a Cristo las que fueron abolidas. Espero en Dios que esto haya sido entendido. En una próxima entrega vendré con otra pregunta sobre la ley y el sábado. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.